Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 15 de abril de 2026. Hoy es miércoles y los miércoles habitualmente suelen ser, no siempre, pero vamos, con cierta frecuencia, suele ser el Parlamento el escenario donde se producen algunas de las escenas o de las noticias de ámbito político más destacadas. ¿Por qué? Porque hay sesión de control. Hoy ha habido sesión de control, pero bastante descafeinada. ¿Por qué? Primero porque el presidente del gobierno estaba en China y esto ya, con carácter previo, nos había ahorrado el duelo que generalmente suele ser más atractivo entre el jefe del gobierno y el jefe de la oposición. Pero luego, gente entusiasta, como por ejemplo Esmeralda Ruiz, decían, bueno, pero por lo menos debutará el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y así ya lo vemos lidiando como vicepresidente primero. Pues no, porque Carlos Cuerpo también se ha ido, no sé a dónde. ¿A dónde se ha ido? A Boston, está en Boston. Él en Boston y otros en California. Bueno, pues total, que tampoco estaba. Con lo cual, la sesión de control se ha quedado como un jardín sin flores. Bien es verdad que ha aparecido para sustituir esas carencias Óscar Puente. Y la verdad es que, y ahora me quiero poner muy serio, Óscar Puente pues ha tenido una intervención que me parece que debemos conocer con detalle, porque yo creo que da una medida bastante aproximada de lo que es Óscar Puente y de las prioridades que tiene este gobierno. Para que ustedes lo tengan claro, Óscar Puente tenía que dar explicaciones ante los parlamentarios de la oposición a propósito de su gestión durante los días previos al accidente de Adamuz. Y como sabían que eso se iba a producir, las víctimas del accidente de Adamuz, que esto es lo que más me importa, se habían congregado en los aledaños del Congreso de los Diputados. Y entonces habían empezado a manifestar su malestar por la gestión del gobierno y por lo abandonados que se encuentran. Y además ellos no señalan de una manera unidireccional al gobierno socialista. Ellos, muchos de ellos, ahora lo van a escuchar, dicen: yo no soy político, yo no soy de ningún partido. Yo lo que quiero es que nos traten con verdad y con justicia, y se sienten muy maltratados. Y es muy interesante que empecemos por ahí. Mucho más interesante la España real que la España oficial, como ahora verán. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esa concentración de víctimas? Luis Colom. A las puertas del Congreso de los Diputados, lo que se pudo escuchar en el hemiciclo se escuchó también fuera. ¡Óscar Puente! ¡Es tu linda gente! Porque los familiares de las víctimas de Adamuz, que muchos de ellos son también supervivientes del accidente, se han manifestado frente a la Cámara Baja para exigir verdad y justicia. Dos palabras, junto con memoria, que se podía leer en la pancarta que han colocado en la acera de la calle colindante al Congreso. Allí, afectadas como Noelia o María Fernanda han relatado su estupor por la forma en cómo ha gestionado este asunto el Gobierno de España. Para nosotros es una tortura. Es una tortura y es un sufrimiento constante, porque no te dejan vivir en paz ni te dejan descansar en paz diciéndonos la verdad. Pedís justicia, ¿no? Claro, y verdad, y responsabilidades, y culpables. A mi hijo me lo ha matado, son un homicida. Esto no ha sido un accidente, esto ha sido un homicidio. Porque protestamos, dicen que somos fachas. Fachas voy a ser cuando mi hijo me lo habéis matado. Yo no soy ninguna facha. Y mientras piden verdad y justicia, tendrán que lidiar con el golpe psicológico que algunas, como María Eugenia, no son capaces de superar aún. Es muy difícil salir de ese vagón. Fue un momento muy duro, muy traumático. Yo dejé allí a mi marido. Mi marido falleció y es difícil. Habíamos pasado un fin de semana en Málaga muy agradable, los dos solos, y volvíamos en ese tren porque pensamos que era un tren que tenía una hora ideal para luego llegar pronto a casa, y mala suerte. Mientras tanto, Óscar Puente ha creado una página web para desmentir los supuestos bulos sobre el accidente de Adamuz, mientras que rehuye de reunirse con las propias familias de las víctimas. Estas son dos consideraciones muy interesantes, las que hace Luis Colom al final de su crónica. La primera, que no se reúne con las víctimas. Las víctimas están a pocos metros, están en los aledaños del Congreso de los Diputados y están manifestando el dolor y la sensación de abandono que ustedes acaban de escuchar por las propias víctimas. El ministro Puente no tiene ni siquiera el acto de decencia moral, el acto de gallardía de reunirse con ellas y de responder a las preguntas que le quieren hacer. Este es el primer dato. El segundo dato, que todavía es peor, porque además eso demuestra hasta qué punto él no tiene ningún interés en llegar a la verdad. Ya no es que no quiera contársela a las víctimas, es que no tiene ningún interés de contársela a nadie. ¿Por qué? Pues porque no quiere saberlo. Él está parapetado en un argumento. Todo lo que se está diciendo que hicimos mal
pertenece al capítulo de los bulos. Por eso ha abierto, como nos explicaba Luis Colom, una página web para ir desmintiendo todas las cosas que se publican de la mala gestión del presidente, del ministro del ramo, de Puente, como ministro de Transportes. Esto es un bulo, esto es un bulo, esto es un bulo. Ni siquiera sé si se molestará en explicar por qué. Y exactamente esa misma actitud es la que ha demostrado dentro del hemiciclo. Porque dentro del hemiciclo, pues le han empezado a decir todas las cosas que el ministerio hizo mal o podría haber hecho mejor. ¿Cuál ha sido la gran respuesta de Puente? Puente ha tenido dos, digamos, líneas argumentales. La primera, todo es un bulo, ahora lo escucharán. Y la segunda, oiga, aquí si hay que buscar responsables hay que buscarlos en otra parte. Ahora llegamos a eso. Pero vamos con lo primero. Que yo hice las cosas mal. Que ustedes, señores de la oposición, me hacen la lista de las cosas que he hecho mal, pero por Dios bendito. Mire, se ha hecho usted eco de todos los bulos y todos los chascarrillos que se publican en relación con el accidente de Adamuz. Cada día. Son ustedes un partido profundamente irresponsable. Esto es lo que tiene que decir el ministro Puente. Autocrítica, ninguna. Capacidad de pedir perdón, ninguna. Aportar datos sobre informaciones que todos los días están saliendo, y también a propósito del robo de tramos de vías, con nocturnidad y alevosía, espaldas del juez, ninguna. Todo es un bulo, todo es un bulo. ¿Y qué tipo de cosas le han dicho para que él reaccione así? Los varios diputados del Partido Popular que han intervenido. Pues cosas como esta que protagonizaba Eduardo Carazo. Hoy sabemos que es usted el responsable político de una gestión negligente que ha acabado con 46 personas fallecidas y decenas de heridos en la tragedia de Adamuz. Sabemos que hubo un mantenimiento insuficiente. Sabemos que no se realizó una revisión de la vía con tren auscultador con ultrasonidos que pudo haber evitado el accidente. Sabemos que la Guardia Civil apunta que la vía se rompió 22 horas antes sin que saltara ninguna alarma. Y usted, en vez de asumir su responsabilidad, intenta taparla con mentiras. Se lo dije y se lo repito, es usted Óscar Miente. Han mentido incluso a la jueza, retirando tramos de vía sin su autorización y saltándose los precintos de la Guardia Civil para manipular pruebas con nocturnidad. Esto es muy grave y veremos si algo más si lo dicen los tribunales. Por respeto a la verdad, por respeto al Parlamento, por respeto a las víctimas, el señor Puente podría por lo menos haberse tomado la molestia de ir desgranando respuestas concretas a cada una de esas imputaciones concretas. Y si es mentira, diga por qué. Pero no lo ha hecho. Él ha utilizado otra estrategia defensiva todavía mucho más vergonzosa. Después de decir que todos son bulos, dice, ¿y saben lo que les digo? Que si hablamos de responsabilidades contraídas, hablemos de responsabilidades contraídas. Y entonces ha tenido este momento, a mí me parece que particularmente indigno en su intervención parlamentaria. Vamos a escucharla. Le voy a leer el comunicado emitido por las víctimas del accidente de Adamuz de la semana pasada, ya que hablamos de negligencias. Que esta parte ha tenido conocimiento de que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz con papel y lápiz debido al bloqueo del sistema informático. Los hechos ocurrieron el 18 de enero cuando el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de gestores y sin contacto con el Centro Coordinador 112 tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente. Quizá si los anteriores protocolos no hubieran fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubieran sido menores. Se irritan ustedes, no son mis palabras, son las de las víctimas. Y ahora le voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero, y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia? Manda narices, ¿eh? Esta ha sido la estrategia que ha querido utilizar el señor Puente para salir indemne de esta sesión de control en el Congreso de los Diputados. Bueno, cada uno podrá tener la opinión que quiera, pero yo creo que alguien que se viste por los pies debería tener por lo menos respeto de sí mismo. Ya sabemos que respeto por las víctimas, poco. Respeto por la verdad, poco. Respeto por el Parlamento, poco. Pero, hombre, respétate a ti mismo. Puente, que uno es esclavo de sus palabras. El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero. Y al día siguiente,
Óscar Puente, este mismo Óscar Puente que ahora está pidiendo que el señor Moreno Bonilla dé explicaciones por las negligencias del 112, al día siguiente, el día 19 de enero, el señor Puente dijo exactamente esto. Cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. No puedo decir otra cosa que chapó. Chapó, decía, el día 19, al día siguiente del accidente. Fíjense cómo han cambiado los argumentos, los puntos de vista, las vías defensivas. Bueno, habrá quien piense, y me parece que es legítimo pensarlo, claro, hombre, es que dentro de muy poquito, dentro de un mes y 2 días hay elecciones en Andalucía. Por lo tanto, pues vamos a empezar a ir cargando contra el señor Moreno Bonilla todo lo que podamos. ¿Qué más da que yo haya dicho exactamente lo contrario? ¿Qué más da que yo no le esté diciendo a las víctimas lo que las víctimas me están pidiendo? Ni estoy buscando la verdad, ni estoy explicando las cosas que están saliendo a relucir de testimonios ante la Guardia Civil. Estoy diciendo que la Guardia Civil malinterpreta, que todo esto es un bulo. Le da exactamente igual, se fuma un puro este hombre. Es una cosa verdaderamente sorprendente, pero bueno, en fin, esto es lo que hay. A mí lo que me toca es contarlo y eso es lo que procuro hacer. En la sesión de control también ha habido otro momento, tampoco muy largo, que merece la pena que conozcamos con cierto detalle. Ya saben ustedes que desde que conocimos el lunes de esta semana que el juez Peinado le imputaba 4 delitos a la mujer del presidente del gobierno, hemos hablado mucho del juez Peinado. Y no bien si los que hablaban del juez Peinado eran los miembros del gobierno. Especialmente mal el ministro de Justicia, lo cual, pues, como ustedes saben perfectamente, pues les ha provocado tirones de orejas por parte de la Asociación Mayoritaria de los Jueces y también del Consejo General del Poder Judicial. Bien, es verdad que no en un comunicado formal, pero sí en una declaración genérica que suscribieron por unanimidad todos los vocales. Hoy, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que se llama Esther Muñoz, pues lo que ha querido es contextualizar esa situación y cargar contra el ministro de Justicia. Señor Bolaños, usted está acostumbrado a traspasar todos los límites. Este lunes, de hecho, ha traspasado los límites de cualquier demócrata. Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Usted se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero es que cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno. Y el juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Bueno, ¿y qué tenía que decir ante esto el señor Bolaños? Ojo, porque saben ustedes que las declaraciones sirven relativamente para poco, pero yo sostengo desde hace mucho tiempo que el verdadero valor de algunas declaraciones está en las oraciones subordinadas. Entonces yo les pido, por favor, que atiendan con detenimiento a lo que ha dicho en respuesta a esta invectiva de Esther Muñoz, el ministro del ramo. Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea. Y créame que no es un debate cómodo, porque los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público, te critican y te sacan un comunicado. Pero aún así lo voy a seguir haciendo. Presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial denunciando irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial. A ver, lo que está diciendo con toda claridad, no hay que interpretarlo mucho, el señor Bolaños, ustedes saben que ayer dijo, y además en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dirigiéndose a la prensa, yo les reto, señores periodistas, a que ustedes hablen con los jueces y se darán cuenta de que llegarán a la misma conclusión que yo, que la mayoría de los jueces están verdaderamente horrorizados con la instrucción que ha hecho el señor Peinado. Esto es lo que ayer dijo el ministro de Justicia. ¿Y hoy qué dice? Hoy lo que dice es que algunos jueces que por la mañana le dicen que es un desastre la instrucción del juez Peinado, por la tarde sacan un comunicado metiéndose con el señor Bolaños por decir lo que esos jueces le han dicho por la mañana. Es decir, que está llamando a esos jueces cobardes, veleidosos, cambiadizos de criterio, bizcochables y todo lo que ustedes quieran. Este es el respeto que tiene el señor ministro de Justicia por los jueces. Y a mí esto, de verdad, me parece
también verdaderamente sorprendente. Por eso he querido recalcar esta oración subordinada. Pero bueno, esto de interpretar la política cada vez se está convirtiendo en un arte más difícil. Yo sí que les hago una recomendación particular, y es que cuando ustedes vean una afirmación muy tajante, muy taxativa, muy enfática por parte de cualquiera, ya sea del gobierno, ya sea de la oposición, pues antes de darla por buena, sométanla a un cierto criterio. Porque fíjense, ahora voy a hablar de la resaca que está teniendo en el ámbito de nuestro país la regularización dice el gobierno, 500.000 de inmigrantes, no sabemos cuántos. Saben ustedes que probablemente más de 1 millón, si hablamos de la reagrupación familiar, probablemente 2 millones. Bueno, da igual, en este momento no nos ocupemos de momento, no digo que no sea importante, de momento no nos ocupemos del número, vamos al fondo de la cuestión. Entonces, ayer, lo digo para contextualizar lo que va a pasar ahora, ayer el portavoz de uno de los sindicatos policiales mayoritarios, aquí, en este mismo programa, bueno, en esta misma emisora, porque creo que se lo dijo a Juan Pablo Polmorinos, dijo algo que, tenía bastante sentido. Ivonne Domínguez, insisto, Ivonne Domínguez, dijo esto. Hay que recordar que en los países de origen, en muchas ocasiones, carecen de esos archivos informatizados respecto a los antecedentes penales. Es probable que se dé la circunstancia que presenten un documento como que carece de antecedentes penales sin que realmente lo hayan podido cotejar. Además, se puede dar la circunstancia, como ya denunciamos al principio, que un ciudadano extranjero en situación irregular en España ya haya cometido delitos, pero como todavía carezca de una sentencia firme, podrá regularizar su situación. ¿Por qué quería que recordaran estas declaraciones? Porque me parece que, hombre, si queremos ser rigurosos, vamos a contextualizar bien las cosas y vamos a denunciar a aquellas personas que tratan de, una vez más, tomarnos por tontos. Esta vez no me excederé en los adjetivos para que no se enfade conmigo Esmeralda Ruiz. Lo que dice el señor Ivonne Domínguez es que una persona que haya cometido un delito pero que todavía no ha sido condenado por ella, pues no tiene antecedentes penales. Hasta que no haya una condena, no haya antecedentes penales y por lo tanto será regularizado, podrá ser regularizado. Por lo tanto, de lo que está hablando el señor Ivonne Domínguez es de que una cosa son los antecedentes penales y otra cosa son los antecedentes policiales. ¿Qué dice hoy Feijóo? Es muy interesante de verdad, háganme caso. Es muy interesante esta distinción. ¿Qué dice hoy Feijóo cuando habla de este asunto? No habla de antecedentes penales, habla de antecedentes policiales. Escúchenle. Y el gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante. Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Bueno, ¿qué dice el señor Feijóo? Lo mismo que Ivonne Domínguez. Por 2 veces habla de antecedentes policiales. En ningún momento habla de antecedentes penales. Está repitiendo exactamente la misma idea que ayer quiso dejar claro el mayor sindicato, el mayoritario de la policía en nuestro país. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque fíjense hasta qué punto nos quieren tomar por imbéciles los miembros del gobierno. Escuchen ahora, por favor, a Elma Saiz. El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe cuando habla de los antecedentes penales. Estamos hablando de una modificación del reglamento de la ley de extranjería. El carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería. Así es que deje de embarrar. Y usted deje de mentir, y usted deje de manipular, y usted deje de tomarnos por idiotas, porque en ningún momento ha hablado de antecedentes penales, sino de antecedentes policiales. Lo que está reflejando la misma idea de la policía, una persona que esté acusada de haber cometido un delito pero todavía no condenada, no tiene antecedentes penales. Esas personas van a poder ser regularizadas de acuerdo al plan del gobierno. Eso es lo que denuncia el principal partido de la oposición. Les podrá parecer bien o mal la denuncia, pero por favor, no la deformen. No crean que los ciudadanos somos idiotas, porque de verdad no lo somos. Bueno,
¿Y quieren ustedes otra prueba más de hasta qué punto se puede manipular la realidad? Claro, ¿qué está diciendo el gobierno? El gobierno está diciendo, y además, claro, el Partido Popular, como ahora está haciendo seguidismo de Vox, pues está cambiando de partitura. Oiga, que es que este Partido Popular, hasta hace un cuarto de hora, era partidario de las regularizaciones. Hace 2 años el Partido Popular votó a favor en el Congreso de los Diputados, dio luz verde a la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria. Eso es verdad. Pero ¿de qué regularización, señora Saiz? ¿El Partido Popular ya no quiere más regularizaciones? ¿Eso es lo que usted está tratando de decir? ¿Que de donde dijeron digo, ahora dicen Diego? No, hombre, no. Respete usted un poco la verdad. Lo que el Partido Popular dice es lo que hoy ha dicho el señor Feijóo. Inmigración legal, ordenada, que venga a aportar a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales, cuando sea necesaria, es lo correcto. Pero una inmigración a granel, que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos, y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea. Bueno, pues ya está, muy bien. El gobierno de los bulos tratando de enredar y de dar a entender cosas que efectivamente están completamente descontextualizadas, desvirtuadas, etcétera, etcétera. Nada nuevo bajo el sol, pero conviene que los ciudadanos sepamos que esa sigue siendo su estrategia. Y luego, no quiero hablar solo de las cosas que ponen en una situación comprometida al PSOE. Hay un juicio, el juicio Kitchen, que en teoría va a ser potencialmente también muy lesivo para los intereses del Partido Popular. Y hoy había una declaración inicialmente que podía ser muy interesante, la del antiguo director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Problema, que Cosidó también ha perdido la memoria. O no se enteraba de nada de lo que pasaba en la policía, no sé qué es peor. ¿Kitchen, dice usted? ¿Kitchen? No me suena. Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de haberlo oído. Sin comentarios. Miércoles 15 de abril de 2026. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hay otro juicio interesante también en este caso en el Supremo, el juicio Mascarillas, sexta sesión. A esta hora está declarando como testigo Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, acusada de enchufar a Jessica en Adif y también de irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, aunque esto es verdad que se sigue en la Audiencia Nacional. Pero está contando algunas cosas interesantes. Ha dicho que ella conoce a Koldo y Aldama porque cuando asiste o acude al despacho del ministro, entonces Ábalos, se encontraba a Koldo y Aldama allí solos en ese despacho y que eso a ella le chocaba. Le han preguntado, claro, por las mascarillas. Adif adquirió 5 millones de mascarillas a la empresa de la trama. Dice que a ella nadie le dio instrucciones para hacerlo, para contratar con soluciones de gestión. Sin embargo, ayer Michó Miranda, exdirectivo de Adif, dijo que había sido ella, Pardo de Vera, quien le dio el nombre de la empresa de Víctor de Aldama. Acto seguido, lo que ha dicho Pardo de Vera es que, bueno, ella recibe una orden del propio Ministerio de Transportes y que ahí se indica esa cantidad de los 5 millones de mascarillas. Seguiremos pendiente de esta declaración. Pero en el Senado también, aunque ha tenido mucha menos repercusión, ha habido revelaciones hoy importantes porque ha comparecido en la Comisión de Investigación del caso Koldo el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Lora fue el responsable, para quien no lo recuerde, de autorizar los rescates de Europa y de Plus Ultra cuando no había presidente de la SEPI porque Vicente Fernández Guerrero lo había dejado, aunque María Jesús Montero le guardó el sitio. Esto seguro que lo recuerdan. Bueno, pues Lora ha contado hoy en el Senado a preguntas de los senadores de PP, de Vox y de UPN que, tal y como sospecha la UCO, mantuvo encuentros, sí, con Vicente Fernández, estando este fuera de la SEPI, porque como tenía tanta experiencia, recurría a él para algunos asuntos, por ejemplo, el rescate de Duro Felguera. Vicente Fernández ya estaba enchufado en aquella época en Servinávar, la de Anchón Alonso y la de Cerdán, pero, según Lora, eso él no lo sabía. Luego también ha contado que tuvo una reunión con Leire Díez para hablar de prevención de contagios durante la pandemia. Ha sido incapaz de aclarar
¿En calidad de qué actuaba Leire para hablar de prevención de contagios con él? Bueno, confesiones interesantes teniendo en cuenta que, según algunos medios, Lora ya estaría siendo investigado por un juzgado de Madrid por el rescate de Air Europa. Él dice que no le consta. Lo contamos hasta ahora en Libertad Digital. La Comisión Europea ha aceptado investigar la trama Forestalia, poniendo el foco en las irregularidades cometidas en el Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de la ahora comisaria Teresa Ribera. Esto significa que el Gobierno además va a tener que remitir a Bruselas toda la información que se le requiera sobre la adjudicación de los proyectos eólicos bajo sospecha. Maite Loureiro, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión Europea deberá investigar el caso Forestalia durante la etapa de Teresa Ribera, después de que la Comisión de Peticiones haya aceptado la reclamación de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, que ha apoyado además el Partido Popular, que denuncia la posible compra de declaraciones de impacto medioambiental y la obtención irregular de permisos. El peticionario habla de vicios de procedimiento en la concesión de licencias y alerta del posible incumplimiento de la normativa europea. Los eurodiputados del PP han denunciado la falta de rigurosidad, la implicación del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido entonces por Ribera, ahora comisaria europea, y han pedido resolver este asunto cuanto antes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá facilitar información a Bruselas sobre este caso. Hoy se ha estrenado al frente de la AIREF su nueva presidenta, Inés Olóndriz, a quien propuso como independiente la exministra de Hacienda para ser independiente, habiendo sido su subordinada. Bueno, Olóndriz ha hecho público este miércoles su primer ejercicio de previsiones macroeconómicas y fiscales, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Oriente Medio y también las ayudas que ha aprobado el Gobierno para hacer frente a sus efectos. Y el resumen es el siguiente. La previsión de crecimiento baja una décima al 2,3%, la AIREF también dispara la inflación al 3,2% y avisa de que las ayudas anticrisis elevarán el déficit al 2,6%. Y en esto es en lo que ha querido ser especialmente insistente Olóndriz. Entramos a analizar la posibilidad o no de cumplir o no cumplir con las reglas fiscales. Vemos que en el año 2026 hay riesgo de incumplimiento tanto de la regla de gasto nacional como de la regla de gasto europeo, dice Olóndriz, que ha pedido un recorte de 10.000 millones en el gasto público para poder controlar esto, el déficit. Atención, que la protegida de María Jesús Montero también ha hablado de la falta de presupuestos, ahora que ha dejado Hacienda la candidata socialista. Dice que en una situación de incertidumbre como la actual, no tener unas cuentas públicas pues dificulta un poquito más las cosas, pero tampoco ha sido muy dura, que a pesar de la ausencia de presupuestos, dice Olóndriz, el crecimiento de la política económica está siendo favorable. En Cataluña, en el Parlamento Autonómico, hoy también ha habido sesión de control habitual de todos los miércoles. La de esta semana era especialmente interesante después de que los concejales del PSC, recordarán, de Salvador Illa, en Ripoll, le aprobaran las cuentas municipales a Sílvia Orriols. Esos dos concejales ya han sido expulsados del partido. Esta ha sido la primera reacción del presidente catalán. Tothom ho sap, el meu partit i el meu govern no pacten amb els que defensen discursos. Mi partido no pacta con quienes defienden discursos de odio, pero sí que ha pasado, aunque luego ha habido consecuencias. Y Sílvia Orriols, con el tono que le caracteriza, pues le ha dado las gracias. Per dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Las gracias por salvar sus cuentas y por haber disuelto la Federación Socialista de toda la provincia de Gerona, jugada maestra, decía Orriols. Bueno, pues para el Partido Popular, que también ha intervenido en esa sesión de control, esto no cuela y Salvador Illa sabía lo que hacía. Una cosa más, Luis, porque en Madrid lo que avanzan son los preparativos para la importante y emocionante visita de María Corina Machado el día 18, que es este sábado. Lo poco que sabemos es que pues María Corina se verá con Isabel Díaz Ayuso, una hora antes de que la líder opositora venezolana se dirija a todos sus compatriotas desde la Puerta del Sol. Lo hará acompañada de Edmundo González, porque Ayuso le va a conceder la medalla de oro a María Corina Machado y la medalla internacional a Edmundo González. Los detalles de la visita se irán conociendo a lo largo de la semana, así como sus reuniones privadas, pero sabemos que se va a ver con el líder del PP y también con el líder de Vox. Lo que sí se descarta, porque además lo ha hecho ella misma esta mañana en una entrevista en la cadena COPE, es que no se va a ver con Pedro Sánchez, ni tampoco con el ministro de Asuntos Exteriores, según María Corina, porque no conviene para los objetivos de la libertad de Venezuela.